Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva edición de Hablemos de Salud, este programa que está destinado a abordar diferentes temas. Y este mes particularmente súper importante, hemos tenido, por supuesto, meses súper importantes respecto al cáncer de mama, la CD, pero este mes yo creo que es particularmente importante porque esto sí que nos llega a todos, porque tiene que ver con cómo vivimos, con cómo comemos, con cómo nos movemos. Y estamos hablando del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra los 14 de noviembre, y para eso tenemos una invitada estrella, que ya ha venido en otras oportunidades, que es la doctora Marcela Díaz, jefa del programa de diabetes del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien Malena, muy bien. Muchas gracias por la invitación, sobre todo en este día 14 de noviembre, como bien decías, que se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Y se celebra porque es la fecha de nacimiento del doctor o del investigador en realidad Francis Banting, que fue uno de los descubridores de la diabetes. Y esa es la fecha de nacimiento del 14 de noviembre de 1891, creo. Y él, junto con otros, descubrió la insulina en el año 1921. Para los que no saben o no recuerdan que antes de eso la diabetes insulino dependiente era una enfermedad mortal. Entonces fue un cambio, un descubrimiento crucial en la historia de la medicina, en la historia del mundo. Así que estamos muy contentos de celebrar este día hoy día, que la idea de celebrarlo es justamente concientizar sobre la diabetes, visibilizar lo importante que es la diabetes y ojalá prevenir cuando se trata de diabetes tipo 2 y tratar cuando es diabetes tipo 1. Ya, y vamos a partir primero contando, que yo lo habíamos estado conversando un poquito, que dice aquí, alrededor del 14% de la población adulta en Chile tiene diabetes, que equivale a casi 2 millones de personas. Esta cifra va en aumento y estamos pensando en los que tienen la diabetes declarada y se la fueron a ver y están diagnosticados. No estamos hablando de aquellos que no saben que la tienen, que no se han ido a revisar, y ni de aquellos que son resistentes a la insulina, que somos, porque me incluyo en la lista. Mira, ahí en una frase tocaste un montón de cosas importantes. Uno, que bueno, esas cifras del 14% todavía no son las cifras nacionales chilenas, las cifras nuestras son del 2017, así que estamos todavía en espera de los resultados de la nueva encuesta de salud. Y claro, en el año 2017 teníamos 12.3% y ahora se estima por la OMS que aproximadamente tenemos 14% en Chile. O sea, significa que en menos de 10 años hemos aumentado 2 puntos en el porcentaje, lo cual es enorme. Lo segundo que dijiste, que también lo relevo, es que hay unos monitos que son muy gráficos sobre este es el porcentaje de personas que saben que tienen diabetes, este es el porcentaje que saben que tienen prediabetes, este es el porcentaje de personas que no tienen idea, pero tienen algo. Entonces, uno sabe que en el fondo esto es algo que debiéramos crear más conciencia y ojalá acercar a la población no solamente a hacerse el diagnóstico, sino que a prevenir. Así que, lamentablemente en Chile estamos en una situación de alerta, en que hemos visto de manera así casi testimonial cómo va ocurriendo esto del aumento de las cifras de diabetes y cómo esto nos sobrecarga como país desde el punto de vista de las leyes, de todo el presupuesto, los gastos hospitalarios. O sea, esto tiene un impacto tremendo. Así que eso, pues muy importante todo lo que me planteaste. Hay varios tipos de diabetes, porque uno lo que escucha o lo que lee un poco, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes en el embarazo, y llegó hasta ahí, pero hay varios tipos, y entiendo que el tipo 2 ha ido aumentando brutalmente respecto del tipo 1, porque son todos aquellos que se producen después. Sí, mira, así como muy resumido, la tipo 1 es la diabetes autoinmune, que se produce por destrucción de los islotes de Langerhans por unos anticuerpos. La tipo 2 es la que ha ido aumentando porque es la que se asocia mucho a obesidad y tiene que ver con una resistencia a la insulina, es decir, hay insulina, pero actúa en forma fallada en el receptor de insulina y eso habitualmente está relacionado con moléculas que interfieren en la acción de la insulina y esas
moléculas o esas sustancias se dan principalmente en el tejido graso visceral, por eso es tan importante la obesidad. Después, en el grupo 3 tenemos la diabetes gestacional, que ahí también hay que distinguir varios tipos de situaciones en el embarazo, pero la tipo 3, digamos, la del embarazo. Y en el 4 está un popurrí de diabetes, las diabetes genéticas, la diabetes que es producida por alteraciones hormonales, como el Cushing, que es un problema con el cortisol, las diabetes producidas por algunos fármacos, la diabetes, en fin, hay un conjunto de alteraciones también, alteraciones pancreáticas, destrucción del páncreas, todas esas diabetes más raras van en el número 4. Ya, pero aquí yo quiero abordar algo que es como para la... Porque la gente que tiene diabetes está diagnosticada, en general, es gente que se está tratando. De hecho, el 90% dicen que se tratan, que están efectivamente en tratamiento, de alguna manera. Sin embargo, hay muchos, como yo, por ejemplo, que tenemos resistencia a la insulina, o prediabetes, que se llama. Y uno dice, ya, pero no tengo. ¿Tengo que cuidarme? ¿Cuánto tengo que cuidarme? Mira, la resistencia a la insulina y la prediabetes no son exactamente lo mismo, son un continuo en la línea evolutiva de la condición. Ya podríamos decir que la resistencia a la insulina es un momento en la vida de la persona en que justamente la insulina está empezando a fallar, o sea, no tiene una buena acción a nivel de su receptor y al paciente le cuesta mucho tener las consecuencias de la acción de la insulina, que es hacer entrar la glucosa a la célula, ¿ya? Entonces el receptor está fallado porque tiene algo que impide que esta llave, que es la insulina, que yo siempre pongo este ejemplo, esa llave queda metida en una cerradura que está dañada por estas cosas que se dan en la obesidad. Eso es la resistencia a la insulina, la mayoría. Hay personas delgadas también con resistencia a la insulina, pero la mayoría de las personas con resistencia a la insulina son personas que tienen aumento de la grasa visceral. Pero esas personas que están en ese estado tienen las glicemias normales. Entonces todavía no son prediabéticas. Prediabetes se llama cuando la persona que tiene resistencia a la insulina pasa a la etapa siguiente en que las glicemias suben. Suben, pero todavía no están en el número que es diagnóstico de diabetes. Y de ahí viene la tercera etapa, que es la diabetes, que es cuando ya la glicemia en ayuna está sobre 126 miligramos por decilitro, o si yo le hago un test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, post 75 gramos, y sale sobre 200 miligramos por decilitro de glicemia, o si tiene una hemoglobina glicada sobre 6.5. Esa es la diabetes, y la prediabetes es cuando tenemos cifras entre lo normal y la diabetes. Entonces, no es exactamente lo mismo, aunque es un continuo, como te explico. Entonces la prediabetes es una etapa más que la resistencia a la insulina. Ahora, con respecto a tu pregunta, la persona con resistencia a la insulina, ojalá la pudiéramos identificar tempranamente, porque es una persona en la cual podemos intervenir y salvarla de ese futuro que tiene de la diabetes. O sea, si hacemos una intervención correcta, si educamos a esa persona, si les damos las herramientas, que básicamente es un estilo de vida saludable, ¿verdad? Hacer ejercicio, una alimentación saludable y que pierda esa grasa visceral que es la que va a entorpecer este receptor de insulina, esa persona tiene altas probabilidades de salvarse de la diabetes. Entonces sí que es importante poder reconocer la situación. O sea, estamos hablando de que el ejercicio te ayuda a reducir grasa y es la grasa lo que impacta en la diabetes finalmente. Exactamente, el ejercicio, además de que te hace perder grasa, tiene una particularidad el ejercicio, que aunque tú no bajes de peso, te mejora la sensibilidad a la insulina, porque tiene un mecanismo así como, yo siempre pongo este ejemplo, la insulina es la llave que te abre la puerta de entrada para que la glucosa entre a la célula. Y el ejercicio hace entrar la glucosa por la puerta de la cocina, por atrás, pero igual entra. Entonces, al final reduce esta resistencia a la insulina, porque la glucosa va entrando a la célula, ¿ya? Entonces, el ejercicio tiene múltiples beneficios. Baja la grasa, permite entrar a la glucosa a la célula, mejora la cantidad de mitocondrias en el músculo, mejora la eficacia energética del músculo y además de todos los efectos sobre el estado de salud mental, control de otras cosas cardiovasculares. Así que el ejercicio es, yo creo, el secreto mejor guardado. Yo creo que el ejercicio es lo que tenemos que nosotros favorecer. Lo mismo con la alimentación. Estábamos conversando, mientras veníamos para acá, que
uno dice, ya, no voy a comer cosas con azúcar. Ya, pero ese no con azúcar, hay un montón de alimentos salados que te suben la hipertensión, que son súper salados, y además sí tienen azúcar, y que uno no sabe, no tiene idea. Y además hay gente que dice, no, no voy a comer fruta porque tiene azúcar. Ya, pero es otro tipo de fruta, de azúcar. Entonces, aclaremos un poquito eso, porque en realidad eso nos sirve a todos, no solo a los que tenemos alguna dificultad con la insulina. Sí, mira, lo primero yo diría que hay que distinguir los alimentos naturales de los procesados. Yo creo que ahí también hay un tema súper importante, ¿ya? En general, los ultraprocesados van a producir sustancias que van a entorpecer las vías metabólicas naturales, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Así que comer muchas cosas de repente dietéticas, pero que vienen llenas de conservantes, de maltodextrosa, de sorbitol, de no sé qué, esos también son súper dañinos. El azúcar en sí, la glucosa, lo que uno le echa al té, al café, claro, hay que evitarlo, porque una sobrecarga de glucosa va a sobreestimular mi insulina y me va a dañar. Pero tal como tú dices, hay otras cosas que tienen azúcar. Las harinas blancas, los almidones, son en el fondo cadenas largas de glucosa que se procesan en el cuerpo y que al final me van a subir la glicemia en mi organismo. Entonces, las harinas blancas también tenemos que evitarlas. El pan blanco, las pastas, etcétera. Por ejemplo, en Chile siempre se dice que la marraqueta es un súper buen pan. Sí, es un buen pan porque tiene pocas calorías, es harina y agua básicamente, pero tiene un índice glicémico muy alto. Índice glicémico significa que tiene una capacidad de subir la glucosa en poco tiempo y muy arriba. Entonces, no es tan bueno si yo quiero cuidar mi glucosa. Entonces, tengo que yo cambiarme de estas harinas blancas a harinas, ojalá integrales, harinas con semillas o harinas de otro origen, como harina de avena, harina de almendra, harinas de poroto, harinas con harina de sarraceno, y ojalá harinas que vengan acompañados de semillas que le van a aportar proteínas por un lado a mi alimentación y fibra. Y con respecto al tema de la fruta, claro, la fruta tiene fundamentalmente fructosa, que también es un carbohidrato, no es como el almidón, una cadena tan larga, es un hidrato de carbono corto, pero que también en su procesamiento va a terminar en glucosa. Entonces, yo puedo comer fruta, pero tengo que, si soy diabética, tengo que moderarme, no más de 1 o 2 al día, y ojalá elegir aquellas que tengan menos cantidad de esta fructosa. Entonces, por ejemplo, los berries, en general, las frutillas, los arándanos, las frambuesas, ese tipo de fruta tienen un índice glicémico bajito. En cambio, el plátano, la uva, tienen un índice glicémico muy alto porque son más cargados a estos azúcares. Por lo tanto, yo tengo que saber seleccionar, cuando yo me quiero cuidar, elegir estas frutas de menor impacto glicémico. Ya, y ahí me salieron 2 preguntas al tiro. Una, los frutos secos. Porque todo el mundo dice, ya, vamos a poner frutos secos, pero en el camino te compras tu fruta confitada o tu fruta desecada, o te la haces tú mismo. Incluso algunas personas lo tienen unas máquinas para hacerse en la casa. Claro, mira, lo que pasa con la fruta deshidratada es que al sacarle el agua, tú hiperconcentras la fructosa. Entonces, esa fruta, por ejemplo, un rico damasquito de esos turcos que son deliciosos, pero son hiperconcentrados en azúcar. Entonces, si yo estoy cuidando mi alimentación para evitar los pics de glucosa, no me conviene. ¿Ya? Si la fruta deshidratada hay que tomarla con mucho cuidado. Y, por ejemplo, fruta deshidratada como la pasa de la uva, si ya la uva tiene un índice glicémico alto de base, imagínate la pasa de uva. Se dispara. Se dispara. Entonces, no lo recomiendo en forma, digamos, habitual. ¿Ya? En una persona que no tiene diabetes le va a significar igual una carga de calorías importante, y en una persona con diabetes se le va a disparar la glucosa. ¿Y los frutos secos? Y los frutos secos es distinto, tienen hidratos de carbono, tienen proteína y tienen lamentablemente mucha grasa, saludable, pero mucha grasa. Como el maní. Como el maní. Entonces, tiene una cantidad de calorías importante. Ahora, es una grasa buena, ¿ya? Pero lo que yo puedo comer de eso es un puñadito. Entonces, está bien comer, pero tienes que comer solamente un puñadito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo mismo con las almendras, que puedes comer, no me acuerdo exactamente cuánto es la porción recomendada, pero son como unos 20, la nuez son como 6, 8, el maní, como te decía, es como un puñadito. Son saludables, tienen ácidos grasos que son de los buenos, pero
tienen una alta concentración de calorías y como tiene grasa, cuando yo lo como en conjunto, por ejemplo, con un hidrato de carbono, por ejemplo, voy a comer avena con nueces y almendra y en fin, la combinación de este hidrato de carbono, que es la avena, más la grasita de los frutos secos, me puede disparar el azúcar y mantenerme el azúcar alta por mucho tiempo, porque la grasa hace eso en nuestro organismo, que nos mantiene el azúcar elevada por más tiempo. Entonces, no es que no sea bueno, son buenos, pero hay que comerlo en forma muy dosificada. Hay que ser bien moderado para comer. Exactamente. Y aquí viene otra pregunta, yo sé que mucha gente debe estar pensando lo mismo que yo, estoy pensando en los medicamentos milagrosos, en esos que dicen ya, vamos a bajar de peso, más encima se nos va, entre comillas, porque uno piensa eso, se nos va a quitar la diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, lo que yo tenga, y más encima me voy a ver región. Y resulta que los medicamentos milagrosos no son tan milagrosos. A ver, cuéntame. Mira, medicamentos para bajar de peso es un tema per se muy grande, porque en general yo te diría que la respuesta que hemos tenido los encargados de dar salud a nuestros pacientes para tratar la obesidad, yo creo que por años ha sido floja. Hemos sido maltratantes de ese problema. Primero, por mucho tiempo no le dimos la importancia que realmente tenía. Y segundo, dejamos que otras personas se hicieran cargo de esto, entonces ofreciéndote un montón de soluciones así mágicas, como dices tú. Y hace algunos años aparecieron fármacos que yo diría que por primera vez vinieron a ofrecer soluciones efectivas sin hacer daño, ¿ya? O sin hacer tanto daño. Y aquí estoy pensando específicamente lo que habíamos conversado antes, en los análogos de GLP-1, como el semaglutide, como el liraglutide, pues las marcas comerciales, bueno, la idea es Ozempic, etcétera. Y sí son muy buenos fármacos, la verdad es que sí son muy buenos fármacos, pero tienen peros, Bueno, uno, el precio. Son muy caros y todavía el acceso a estos fármacos es sobre todo privado. Digamos, las personas que tienen dinero para comprarlos tienen acceso y las otras personas no, aunque ya hay varios proyectos de inclusión de estos fármacos y hay servicios de salud donde ya están para algunos pacientes. Todavía nosotros no. El precio. Segundo, tienen efectos adversos, algunos más importantes que otros. Los comunes y que no son tan importantes son los gastrointestinales, producen náuseas, a veces vómitos, son un poquito incómodos. Y tienen algunos efectos más graves, como por ejemplo hay que vigilar que no tengan un cáncer determinado de tiroides o que puede producir colelitiasis. Entonces hay que vigilarlo. Y lo que yo veo más grave es que la gente pueda hacer mal uso de estos fármacos, que los use sin vigilancia, sin supervigilancia de algún equipo de salud y que los use solo, que no vaya acompañado de dieta y que no vaya acompañado de ejercicio. Y ahí yo lo veo grave porque este tipo de fármaco hace bajar de peso porque actúa a nivel intestinal, a nivel de unas hormonas intestinales y actúa a nivel también del hipotálamo, regulando el apetito y te hace bajar todo. Te hace bajar grasa, te hace bajar músculo y si tú no estás haciendo ejercicio vas a perder músculo. Y el músculo es el gran actor bueno de la película. Aquí tenemos un actor malo que es la grasa, esa es como la fea, ¿cierto? La mala, y el actor bueno que es el músculo. Y piensa tú en una mujer, por ejemplo, posmenopáusica, que ya de per se está perdiendo masa muscular, porque la menopausia es un periodo en que perdemos masa muscular, y que empieza a usar este tipo de fármaco y que no tiene el cuidado o la recomendación de hacer ejercicio. Esa persona va a perder más músculo. Entonces, hoy en día las guías de obesidad son muy enfáticas en recomendar este tipo de fármacos, porque son así de buenos. Y de hecho ahora vienen el próximo año, en marzo, vienen 2 más a Chile que van a ser muy buenos, que tienen muy buenos resultados. Entonces las guías internacionales hoy en día han dicho, oiga, equipo de salud, preocúpese de su paciente con obesidad porque nos está tragando la obesidad. Y estos fármacos sí actúan, sí hacen bajar de peso, úselos, pero úselos bien. Haga la alimentación que corresponde, una dieta ojalá hiperproteica cuando se pueda, baja en carbohidratos de absorción rápida, con ácidos grasos de buena calidad y haga ejercicio. Y haga ejercicio
No solo caminar, como me dicen a veces los pacientes, yo camino, doctora, salgo a pasear mi perrito. Ya, pero ¿y el músculo? Entonces tenemos que acompañar estas cosas con ejercicio de fuerza, ¿ya? Y eso yo creo que es el mensaje que es importante dar hoy en día. Ya sabemos mucho más que hace unos años atrás. Entonces tenemos que dar recomendaciones claras. Estos fármacos sí son buenos. Ojalá exista el día que yo vea que podamos tener acceso en políticas públicas, digamos, a este tipo de fármacos, porque tenemos este problema de la obesidad muy grande en Chile, pero tiene que ser un tratamiento integral, que vaya desde la parte de salud mental, acompañamiento, ¿cierto? El acompañamiento y las recomendaciones dietéticas, el ejercicio, ojalá vigilado, no decirle al paciente nomás haga ejercicio, preocúpese de decirle qué ejercicio tiene que hacer. ¿Cuánto tiempo? Sí. La OMS recomienda 5 horas por semana de ejercicio. ¿Quién hace 5 horas por semana de ejercicio? Son muy pocos. Preocúpese de que tenga acceso a eso. Y además, dele el remedio que lo puede ayudar, el fármaco que lo puede ayudar. Así que yo creo que eso ha ido cambiando con el tiempo. Antes decíamos, no, mira, en estas circunstancias. Hoy en día las recomendaciones es ser un poco más agresivo porque la obesidad nos está comiendo, literalmente. Así que eso, pues no son mágicos, pero sí son muy buenos, pero no son la única solución. Así que yo creo que siempre hay que partir por el intento no farmacológico, pero si no resulta hay que proponer algo. Y también está la cirugía bariátrica, que también hay que considerarla en este panorama. Pero al final, como usted dice, sabemos mucho más, pero sí. si no nos aplicamos nosotros mismos en cuidarnos, los remedios mágicos nunca van a ser tan mágicos. No, pero para eso yo creo que necesitamos culturizar, y por eso yo agradezco el poder estar acá, porque yo creo que si esto lo hacemos más público, si ojalá el dinero que se invierte en salud no fuera solamente para tratar, sino que también para prevenir, y que insistamos que en los colegios el ejercicio no es prescindible, no es sacrificable, que hay que incentivar el acceso a parques, a moverse, que los regalos ojalá sean pelotas, bicicletas, cuerdas, cosas para saltar, y etcétera. Yo creo que ahí vamos a tener una posibilidad de quebrar esta curva ascendente de obesidad y de diabetes en Chile. Bueno, nos quedamos con una tarea entonces. Le damos las gracias a la doctora Marcela Díaz, jefa del programa de diabetes del hospital, para contarnos un poquito aquí, justamente en el Día de la Diabetes, de qué se trata, sobre todo lo que podemos hacer por nosotros mismos, para prevenir, para tratar y para tratar de reducir el impacto de esta enfermedad que es tan grave, tan silenciosa en sus inicios y tan compleja en sus finales, ¿cierto? Les damos las gracias. Acuérdense que nos pueden ver en Instagram, en Facebook y también en el canal de YouTube del hospital, si quieren volver a revisar esta entrevista y otras más de Hablemos de Salud. Muchas gracias, hasta luego.